Cristo te dio 10 llaves para proteger tu mente del enemigo, pero hay 3 que casi siempre olvidas. Y precisamente por esas 3 puertas abiertas es que el diablo entra para destruir tu paz, sembrar dudas y alejarte de Dios. Hoy vamos a identificarlas juntos. Hermano, hermana, permíteme llevarte hoy a una verdad que Cristo mismo estableció para la protección de tu alma. Él no dejó tu mente vulnerable ante el enemigo. No te abandonó a merced de las mentiras, los temores y las artimañas del maligno. Jesucristo, en su infinita sabiduría y amor, te entregó 10 claves esenciales para blindar tu mente contra todo ataque espiritual. 10 llaves divinas que cierran las puertas a la duda, a la ansiedad, al desánimo y a la confusión. El gran predicador Charles Spurgeon, aquel príncipe de la predicación, solía recordar a sus oyentes que la mente del cristiano es el campo de batalla más importante. Spurgeon decía que si el enemigo conquista tu mente, habrá conquistado todo tu ser, y tenía razón, porque de la mente brotan los pensamientos, y de los pensamientos nacen las decisiones, y de las decisiones se forma el destino eterno de tu alma. Pero aquí está el problema que hoy quiero confrontar contigo con toda claridad y amor. Jesús te dio 10 claves para proteger tu mente, pero casi siempre olvidas 3 de ellas. 3 llaves que están ahí, esperando ser usadas, pero que en la rutina del día a día, en medio de las preocupaciones y las luchas cotidianas, dejamos guardadas. Y el enemigo lo sabe. Él conoce cuáles son esas 3 llaves que más descuidamos, y precisamente por esas puertas desatendidas es que entra para sembrar confusión, miedo y alejamiento de Dios. Hoy vamos a recorrer juntos estas 10 claves divinas. Vamos a examinar cada una con honestidad, con humildad, dispuestos a reconocer dónde hemos fallado y dónde necesitamos fortalecer nuestras defensas espirituales, porque no se trata de religiosidad vacía ni de rituales sin sentido. Se trata de tu salvación, de tu paz mental, de tu capacidad para permanecer firme cuando todo a tu alrededor se tambalea. La primera clave que Cristo nos entregó es la oración constante. No la oración ocasional, no esa súplica desesperada que surge solo cuando estamos al borde del abismo. Hablo de la comunión continua con el Padre Celestial. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, la Escritura nos ordena: orad sin cesar. Sin cesar, hermano. Sin cesar, hermana. Esto significa que tu mente debe estar en constante conexión con Dios, como un niño que camina de la mano de su padre y conversa con Él en todo momento. Cuando oras sin cesar, tu mente se llena de la presencia divina. No hay espacio para que las mentiras del enemigo echen raíces. No hay terreno fértil para que el desánimo crezca. La oración constante es como un escudo invisible que rodea tus pensamientos y filtra todo lo que intenta entrar en tu corazón. Spurgeon enseñaba que un cristiano que no ora es como un soldado que va a la batalla sin armadura. Está completamente expuesto, vulnerable, destinado a ser herido. La segunda clave es el conocimiento profundo de las Escrituras. No me refiero a leer la Biblia de vez en cuando o a escuchar un sermón los domingos y olvidarlo el lunes. Hablo de sumergirte en la palabra de Dios hasta que ella se convierta en parte de ti, hasta que conozcas sus promesas, sus mandamientos, su carácter revelado en cada página. En el Salmo 119, versículo 11, el salmista declara: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuando la palabra habita en tu mente, tienes una respuesta divina para cada mentira que el enemigo susurre. Cuando venga la duda, la Escritura te recordará las promesas de Dios. Cuando llegue el miedo, la palabra te mostrará que Dios es tu refugio y fortaleza. Cuando sientas que no vales nada, las Escrituras te revelarán que fuiste comprado por precio de sangre, que eres hijo del Altísimo, heredero del reino eterno. Una mente llena de la palabra es una mente blindada. La tercera clave es la comunión con otros creyentes. No puedes vivir tu fe en aislamiento. El cristianismo no es un camino solitario donde cada uno se las arregla como puede. Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos exhorta: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más
cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando te rodeas de hermanos y hermanas que también buscan a Dios, tu mente se fortalece. Ellos te animan cuando estás débil, te corrigen cuando te desvías, te recuerdan las verdades que has olvidado. La comunión cristiana es un muro de protección colectiva donde cada piedra sostiene a las demás. Muchos han caído en el error porque se alejaron del cuerpo de Cristo, pensando que podían caminar solos, y el enemigo los encontró vulnerables y aislados. La cuarta clave es la gratitud constante. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 leemos: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gratitud transforma tu manera de pensar. Cuando tu mente está enfocada en agradecer, no tiene tiempo ni espacio para quejarse, para amargarse, para hundirse en la autocompasión. Una mente agradecida es una mente protegida del resentimiento y la amargura, dos de las armas más efectivas que el enemigo usa para destruir a los cristianos desde adentro. Cuando agradeces en todo, incluso en las pruebas, estás declarando que confías en que Dios tiene el control, que Él puede transformar cualquier situación para tu bien y para su gloria. Esta confianza cierra las puertas al temor y a la desesperanza. La quinta clave es la vigilancia espiritual. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Vigilancia significa estar alerta, consciente de que vives en medio de una batalla espiritual. No puedes bajar la guardia. No puedes ser ingenuo pensando que el enemigo te dejará en paz solo porque eres cristiano. Al contrario, precisamente porque eres hijo de Dios, el diablo te tiene en su lista de objetivos prioritarios. La vigilancia implica examinar tus pensamientos, discernir de dónde vienen, rechazar aquellos que no se alinean con la verdad de Dios. Significa cuidar lo que ves, lo que escuchas, con quién te relacionas, porque todo eso alimenta tu mente y puede fortalecerla o debilitarla. La sexta clave es el dominio propio. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, se nos recuerda: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». El dominio propio es la capacidad de controlar tus impulsos, tus emociones, tus reacciones. Es reconocer que no tienes que ser esclavo de tus sentimientos ni de tus deseos carnales. Una mente disciplinada es una mente libre, libre de las cadenas de la ira descontrolada, de la lujuria que destruye, de la ansiedad que paraliza. El dominio propio te permite pausar antes de reaccionar, pensar antes de hablar, orar antes de decidir. Es una de las armas más poderosas que tienes contra los ataques mentales del enemigo, porque cuando él intenta provocarte, seducirte o intimidarte, tú respondes no con emociones descontroladas, sino con la paz y el poder del Espíritu Santo. La séptima clave es la humildad genuina. Santiago, capítulo 4, versículo 6 nos enseña: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Es reconocer que sin Dios no puedes hacer nada, que toda tu fortaleza viene de Él, que tus victorias son resultado de su gracia y no de tu mérito. Cuando caminas en humildad, tu mente está protegida del orgullo espiritual, esa trampa sutil que hace caer incluso a creyentes maduros. El orgullo te hace pensar que ya lo sabes todo, que no necesitas corrección, que estás por encima de las tentaciones que derriban a otros. Pero la humildad te mantiene dependiente de Dios, buscando su dirección cada día, reconociendo tu fragilidad y tu necesidad constante de su misericordia. La octava clave es el perdón radical. En Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32 leemos: «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». El perdón libera tu mente de la prisión del rencor. Cuando te niegas a perdonar, el único prisionero eres tú. Tu mente se llena de pensamientos tóxicos, de resentimiento que te carcome por dentro, de deseos de venganza que envenenan tu alma.
Pero cuando perdonas como Cristo te perdonó, cuando sueltas la ofensa y la entregas en las manos de Dios, tu mente experimenta una libertad extraordinaria. El espacio que antes ocupaba la amargura, ahora lo llena la paz de Dios. La novena clave es la esperanza inquebrantable. Romanos capítulo 15, versículo 13 declara: «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». La esperanza cristiana no es un deseo vago de que las cosas mejoren, es la certeza absoluta de que Dios cumplirá todas sus promesas, de que Cristo viene otra vez, de que hay una eternidad gloriosa esperándote. Esta esperanza ancla tu mente cuando todo parece perdido. Cuando las circunstancias te gritan que no hay salida, la esperanza en Cristo te susurra que Él tiene la última palabra. Cuando el diagnóstico es devastador, cuando la pérdida es insoportable, cuando el dolor parece interminable, la esperanza te sostiene porque sabes que esto no es el final de la historia. Hay una resurrección prometida, hay un cielo real, hay un encuentro cara a cara con tu Salvador. Y llegamos a la décima clave: el amor incondicional. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8 nos asegura: el amor nunca deja de ser. Cuando tu mente está llena del amor de Dios, cuando amas a otros como Cristo te amó, experimentas una protección sobrenatural. El amor echa fuera el temor. El amor cubre multitud de pecados. El amor te hace ver a las personas como Dios las ve, con compasión y misericordia. Una mente centrada en el amor no tiene espacio para el odio, para los prejuicios, para el juicio despiadado. El amor transforma tu manera de interpretar las acciones de otros. Te da paciencia cuando antes tenías intolerancia. Te llena de gracia cuando antes solo había crítica. El amor es la manifestación más clara de que Dios habita en ti, y donde Dios está, el enemigo no puede prevalecer. Estas son las 10 claves que Jesucristo te entregó para blindar tu mente. 10 llaves divinas, 10 armas espirituales, 10 fortalezas contra todo ataque del enemigo. Pero como te dije al principio, hay 3 de estas claves que casi siempre olvidamos, 3 puertas que dejamos sin cerrar, y por ahí entra la destrucción. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a algo especial. Sé que estás buscando profundizar tu relación con Dios, restaurar esa intimidad que quizás se ha enfriado con el tiempo. Por eso hemos preparado un recurso que puede transformar tu vida espiritual. Nuestro libro digital, 21 días, para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. No es solo un libro, es un acompañamiento espiritual que te guiará paso a paso hacia una comunión más profunda con el Padre Celestial. Y si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que Dios está hablándote a través de estas palabras, te pido que te suscribas a este canal. Aquí compartimos enseñanzas profundas, prácticas, basadas en la sana doctrina y en la sabiduría de hombres de Dios como Charles Spurgeon. Necesitamos formar una comunidad de creyentes que se fortalezcan mutuamente, que crezcan juntos en el conocimiento de Cristo. Ahora llegamos al corazón de este mensaje, al punto donde debemos ser completamente honestos con nosotros mismos. De las 10 claves que Cristo nos dio, hay 3 que descuidamos con más frecuencia. 3 llaves que, por diversas razones, dejamos olvidadas mientras el enemigo aprovecha esas puertas abiertas para atacar nuestra mente y nuestra paz. La primera clave que más olvidamos es la vigilancia espiritual. Sí, la mencioné antes, pero ahora necesito que entiendas por qué precisamente esta es una de las que más descuidamos. La vigilancia requiere esfuerzo constante. Requiere que estés alerta incluso cuando te sientes cómodo, incluso cuando parece que todo va bien. Y ahí está el problema. Nos acostumbramos a la paz y bajamos la guardia. Vivimos en una época donde la distracción es la norma. Tu teléfono suena cada minuto con notificaciones. Las redes sociales te bombardean con información, con imágenes, con opiniones contradictorias. La televisión, las conversaciones superficiales, el ruido constante del mundo moderno. Todo esto hace que tu mente esté saturada, cansada, incapaz de mantener la vigilancia espiritual que las Escrituras demandan. En Mateo capítulo 26, versículo 41,
Jesús les dijo a sus discípulos en el Getsemaní: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Fíjate en esas palabras: velar y orar. No solo orar, sino también velar. Porque puedes orar en la mañana y sentirte espiritualmente fuerte, pero si no mantienes la vigilancia durante el día, el enemigo encontrará ese momento de descuido para sembrar un pensamiento destructivo, para traer una tentación disfrazada, para introducir una duda sutil. La vigilancia espiritual significa que examinas tus pensamientos constantemente. Cuando llega un pensamiento de duda sobre el amor de Dios, lo identificas inmediatamente y lo confrontas con la verdad de las Escrituras. Cuando surge un deseo que sabes que no honra a Cristo, no lo entretienes ni por un segundo, lo rechazas de inmediato. Cuando sientes que la ansiedad comienza a apoderarse de tu mente, no la dejas crecer, sino que la llevas en oración al Padre Celestial. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces dejas que esos pensamientos destructivos se queden en tu mente por horas, por días, sin confrontarlos? ¿Cuántas veces entretienes fantasías que sabes que no son santas? ¿Cuántas veces permites que la preocupación te robe el sueño, la paz, la alegría, sin llevarla inmediatamente a Dios en oración? Esta falta de vigilancia es una puerta abierta de par en par para el enemigo. El mundo te dice que está bien tener pensamientos negativos, que es normal estar ansioso, que no puedes controlar lo que sientes. Pero la palabra de Dios dice algo completamente diferente. En 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5 leemos: «Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo». Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es vigilancia espiritual. No es dejar que tu mente divague libremente por caminos peligrosos. Es tomar cada pensamiento, examinarlo a la luz de la verdad divina, y si no se alinea con Cristo, rechazarlo con autoridad. Esto requiere disciplina, requiere práctica diaria, requiere un compromiso firme de no permitir que tu mente sea territorio enemigo. Cuando descuidas la vigilancia, comienzas a normalizar pensamientos que deberían alarmarte. Empiezas a justificar actitudes que antes te parecían inaceptables. Poco a poco, sin darte cuenta, tu mente se va llenando de ideas que no provienen de Dios, y cuando quieres reaccionar, ya estás en medio de una crisis espiritual. Por eso esta clave es fundamental, y por eso el enemigo trabaja tan duro para que la olvides. La segunda clave que más olvidamos es el perdón radical. Sé que también la mencioné antes, pero necesitas comprender la profundidad de por qué precisamente esta es una de las puertas más vulnerables en la mente de los cristianos. El perdón es contrario a la naturaleza humana caída. Nuestra carne grita por venganza, por justicia inmediata, por hacer pagar a quien nos hirió. Por eso olvidamos esta clave con tanta facilidad. Guardas en tu corazón ofensas que sucedieron hace años. Conservas el recuerdo vívido de cada palabra hiriente, de cada traición, de cada injusticia que sufriste. Y cada vez que recuerdas esas situaciones, tu mente revive el dolor, revive la ira, y esa herida nunca sana, porque te niegas a aplicar el bálsamo del perdón que Cristo te ofrece. En Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22, Pedro le preguntó a Jesús: «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?» Jesús le respondió: «No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7». Cristo no estaba estableciendo un número literal de perdones. Estaba dejando claro que el perdón debe ser ilimitado, constante, radical. Pero tú te aferras a ese resentimiento pensando que de alguna manera estás castigando a quien te ofendió. La verdad es que la única persona que sufre eres tú. Esa amargura está envenenando tu mente, robándote la paz, impidiéndote experimentar la plenitud del gozo cristiano. Mientras tú cargas con ese peso, la persona que te hirió probablemente ni siquiera piensa en ti. Quizás ya olvidó lo que hizo, mientras tú sigues prisionero de ese dolor. El perdón radical no significa que lo que te hicieron estuvo bien.
No significa que tienes que restaurar la relación como si nada hubiera pasado. No significa que no debe haber consecuencias por las acciones dañinas. El perdón significa que sueltas el derecho de vengarte, que entregas la justicia en las manos de Dios, que liberas a esa persona de la deuda que tiene contigo para que tu propia alma quede libre. En Colosenses capítulo 3, versículo 13, se nos instruye: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo te perdonó. Piensa en eso por un momento. Cristo te perdonó cuando aún eras pecador, cuando no lo merecías, cuando seguías ofendiéndolo. Te perdonó completamente, sin condiciones, sin guardar registro de tus fallas, y Él te pide que hagas lo mismo con otros, no porque ellos lo merezcan, sino porque tú necesitas ser libre, porque mientras no perdones, tu mente estará encadenada al pasado, incapaz de avanzar, incapaz de experimentar la plenitud de vida que Cristo tiene para ti. El perdón es una de las claves más poderosas para blindar tu mente, porque cierra la puerta a la amargura, al resentimiento, a los pensamientos vengativos que destruyen tu paz. Muchos cristianos viven derrotados no porque les falte conocimiento teológico, ni porque no oren lo suficiente. Viven derrotados porque hay personas a las que no han perdonado. Hay heridas del pasado que se niegan a sanar. Y esas heridas abiertas son campos de infección espiritual donde el enemigo opera libremente, recordándote constantemente lo que te hicieron, alimentando tu dolor, manteniéndote atrapado en un ciclo de amargura. La tercera clave que más olvidamos es la gratitud constante. Y esta es quizás la más peligrosa de olvidar porque la ingratitud es sutil, se disfraza de realismo, de honestidad, de derecho legítimo a quejarse cuando las cosas no van bien. Vivimos en una cultura que fomenta la queja constante. Las redes sociales están llenas de personas expresando insatisfacción, criticando todo, enfocándose únicamente en lo negativo. Y sin darte cuenta, esa mentalidad se filtra en tu corazón. Empiezas a enfocarte en lo que te falta en lugar de agradecer lo que tienes. Te quejas de tu trabajo, olvidando que hay millones sin empleo. Te quejas de tu casa, olvidando que hay personas viviendo en la calle. Te quejas de tu familia, olvidando que hay quienes están completamente solos. Y esa ingratitud constante oscurece tu mente, te hace olvidar las bendiciones de Dios. Te aleja de la paz que solo se encuentra en un corazón agradecido. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fíjate, con acción de gracias. No solo ores, no solo pidas, sino hazlo con gratitud, porque la gratitud cambia completamente la perspectiva desde la cual ves tu vida. Cuando eres agradecido, reconoces que no mereces nada de lo que Dios te ha dado. Todo es gracia, todo es regalo inmerecido. Tu salvación, tu vida, tu salud, tu familia, tu provisión diaria. Nada de esto te lo has ganado por mérito propio. Todo fluye del amor inagotable de un Dios que te ama más de lo que puedes comprender. Y cuando entiendes esto, cuando vives desde esta perspectiva de gratitud, tu mente se blinda contra el descontento, contra la envidia, contra la amargura que nace de compararte con otros. El Salmo 103, versículos 2 y 3 nos recuerda: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No olvides ninguno de sus beneficios, porque cuando olvidas, cuando dejas de ser agradecido, tu mente se llena de quejas, de insatisfacción, de un vacío que nada puede llenar, excepto volver a la gratitud. Una mente agradecida es una mente protegida, protegida del descontento crónico que caracteriza a tantos en esta generación, protegida de la depresión que nace de enfocarse solo en lo negativo, protegida de la ansiedad que surge cuando piensas que Dios no está cuidando de ti. Porque cuando agradeces constantemente, estás declarando tu confianza en la bondad de Dios, estás reconociendo su fidelidad, estás afirmando que Él tiene el control incluso
cuando las circunstancias son difíciles. Estas tres claves, vigilancia espiritual, perdón radical y gratitud constante, son las que más fácilmente olvidamos, y el enemigo lo sabe. Por eso concentra sus ataques precisamente en estas áreas. Te distrae para que no seas vigilante, te hiere para que no perdones, te hace enfocarte en lo negativo, para que no seas agradecido, y cuando descuidas estas tres puertas, tu mente queda vulnerable a sus ataques más destructivos. Ahora que hemos identificado cuáles son las tres claves que más olvidamos, necesitamos entender las consecuencias devastadoras de descuidarlas, porque no se trata solo de teoría espiritual ni de conceptos abstractos. Se trata de tu vida real, de tu salud mental, de tu paz interior, de tu capacidad para mantenerte firme en la fe cuando vienen las tormentas. Cuando descuidas la vigilancia espiritual, lo primero que sucede es que tu mente se convierte en un campo de batalla sin defensa. Los pensamientos destructivos entran y salen libremente. Las dudas comienzan a crecer sin que las confrontes con la verdad. Las tentaciones se vuelven cada vez más atractivas porque no las rechazas inmediatamente. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu manera de pensar se va transformando. Comienzas a racionalizar comportamientos que antes sabías que estaban mal. Te dices a ti mismo que no es tan grave, que todos lo hacen, que Dios entenderá. Justificas actitudes que contradicen directamente las enseñanzas de Cristo. Y todo esto sucede porque dejaste de vigilar tus pensamientos, porque permitiste que la semilla del engaño se plantara en tu mente y creciera sin oposición. En Proverbios capítulo 4, versículo 23 leemos: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, guarda tu mente, porque de lo que piensas fluye todo lo demás». Tus palabras nacen de tus pensamientos. Tus acciones son resultado de lo que has meditado en tu interior. Tus decisiones reflejan las convicciones que has formado en tu mente. Y si no guardas tu mente con vigilancia constante, estarás permitiendo que el enemigo plante en ti semillas de destrucción. He visto a cristianos sinceros caer en pecados terribles porque descuidaron la vigilancia. No cayeron de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual. Primero permitieron que ciertos pensamientos se quedaran en su mente. Luego comenzaron a contemplar la posibilidad de actuar según esos pensamientos. Después, empezaron a buscar oportunidades. Y finalmente cayeron, destruyendo su testimonio, hiriendo a sus familias, alejándose de Dios. Todo porque olvidaron que debían vigilar. La falta de vigilancia también abre tu mente a doctrinas falsas. Cuando no estás alerta, cuando no examinas todo a la luz de las Escrituras, cualquier enseñanza que suene bonita o que te haga sentir bien puede entrar en tu mente sin que la cuestiones. Y hay muchos lobos vestidos de ovejas en estos tiempos, muchos falsos maestros que tuercen la palabra de Dios para su propia conveniencia o para ganar seguidores. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, se nos advierte: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Probar los espíritus requiere vigilancia. Requiere que no aceptes ciegamente cualquier mensaje solo porque viene de alguien que se llama pastor o maestro. Requiere que examines todo con las Escrituras, que disciernas si lo que escuchas glorifica a Cristo o exalta al hombre. Cuando descuidas el perdón radical, la segunda clave que más olvidamos, las consecuencias son igualmente devastadoras, pero de una manera diferente. La falta de perdón no solo te afecta espiritualmente, te destruye emocionalmente y hasta físicamente. La ciencia ha demostrado que la amargura y el resentimiento producen estrés crónico, elevan la presión arterial, debilitan el sistema inmunológico, provocan insomnio y contribuyen a la depresión. Pero más allá de los efectos físicos, la falta de perdón te separa de Dios. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús declaró: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Esto no significa que pierdes tu salvación,
pero sí significa que tu comunión con Dios se ve afectada, que tus oraciones se obstaculizan, que experimentas una distancia espiritual. Piénsalo bien. ¿Cómo puedes acercarte a Dios en oración pidiendo su perdón y su misericordia cuando te niegas a perdonar a otros? ¿Cómo puedes cantar alabanzas sobre el amor de Dios cuando tu corazón está lleno de odio hacia alguien que te ofendió? Hay una incongruencia profunda, una hipocresía que tu propia conciencia no puede ignorar, y esa disonancia interna te roba la paz, te roba el gozo, te roba la libertad que Cristo pagó con su sangre para que tú la experimentaras. La falta de perdón también te convierte en prisionero de tu pasado. No puedes avanzar porque sigues mirando hacia atrás, reviviendo constantemente las heridas, manteniendo vivo el dolor. Tu mente se obsesiona con la persona que te hirió, con lo que te hizo, con lo injusto que fue. Esa persona controla tus pensamientos, tus emociones, tu estado de ánimo, incluso si ya no está en tu vida, incluso si han pasado años del suceso. Y mientras tú cargas con ese peso aplastante, el enemigo se regocija, porque sabe que un cristiano amargado es un cristiano inefectivo. No puedes ser luz en medio de las tinieblas cuando tu propia alma está oscurecida por el resentimiento. No puedes compartir el amor de Cristo con otros cuando tu corazón está lleno de odio. No puedes ser instrumento de restauración cuando tú mismo estás quebrantado por tu negativa a perdonar. He conocido personas que han pasado décadas sin hablarle a un familiar por una ofensa que si la vieras desde afuera, te parecería insignificante. Pero para ellos se convirtió en algo enorme porque alimentaron la herida, porque le dieron vueltas una y otra vez en su mente, porque se convencieron de que perdonar sería una señal de debilidad o de que aprueban lo que les hicieron. Y así desperdiciaron años preciosos, perdieron relaciones valiosas, se perdieron de momentos irreemplazables, todo por orgullo disfrazado de dignidad. Cuando descuidas la gratitud constante, la tercera clave que más olvidamos, tu mente se llena de descontento. Y el descontento es como un cáncer espiritual que se extiende a todas las áreas de tu vida. Nada es suficiente, nada te satisface. Siempre hay algo que te falta, algo mejor que otros tienen, alguna circunstancia que debería ser diferente. Y esa insatisfacción constante te hace miserable. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8, Pablo escribió: «Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto». Contentamiento con lo básico, no con lo extravagante, no con lo que el mundo dice que necesitas para ser feliz, sino con lo esencial. Pero la ingratitud te ciega ante las bendiciones que ya tienes. Te hace olvidar que cada día que amaneces con vida es un regalo, que cada respiración es gracia divina, que la salvación que has recibido en Cristo vale más que todos los tesoros del mundo. Te enfocas tanto en lo que no tienes que no puedes ver la abundancia de lo que Dios ya te ha dado. Y esa ceguera espiritual te roba el gozo, te roba la paz, te roba la capacidad de disfrutar la vida que tienes. La falta de gratitud también te hace vulnerable a la envidia. Comienzas a compararte con otros, a mirar sus vidas a través de las redes sociales, pensando que ellos tienen todo lo que tú deseas. Olvidas que solo ves lo que ellos quieren mostrar, la versión editada y filtrada de su realidad. Y esa comparación constante alimenta la insatisfacción, te hace sentir que Dios ha sido injusto contigo, que mereces más de lo que tienes. En Santiago capítulo 3 versículos 14 al 16 leemos: «Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay ingratitud y envidia, donde falta el agradecimiento, allí el enemigo tiene terreno fértil para sembrar todo tipo de maldad». Una persona desagradecida es incapaz de experimentar contentamiento genuino. Puede tener riquezas materiales, éxito profesional, una familia hermosa, salud excelente, y aún así sentirse vacía
e insatisfecha, porque el contentamiento no viene de las circunstancias externas, sino de una actitud interna de gratitud hacia Dios. Cuando agradeces en todo, incluso en las pruebas, descubres una paz que sobrepasa todo entendimiento, una alegría que no depende de lo que posees, sino de quién posees en Cristo. La falta de gratitud también afecta tus relaciones. Dejas de apreciar a las personas que Dios ha puesto en tu vida. Das por sentado el amor de tu cónyuge, el apoyo de tus amigos, el sacrificio de tus padres. Solo te fijas en sus defectos, en lo que no hacen, en cómo te decepcionan. Y esa ingratitud destruye relaciones, crea distancia, siembra resentimiento donde debería haber amor y aprecio. He visto matrimonios destruidos no por infidelidad ni por grandes tragedias, sino por simple ingratitud. Uno de los cónyuges dejó de agradecer los pequeños gestos diarios del otro, dejó de valorar el esfuerzo, el sacrificio, la fidelidad. Se enfocó solo en lo que faltaba, en lo que el otro no hacía bien. Y esa falta de aprecio fue erosionando el amor hasta que no quedó nada excepto amargura y decepción. Estas son las consecuencias de olvidar estas tres claves fundamentales. No son consecuencias menores ni problemas superficiales. Son destrucciones profundas que afectan cada área de tu vida, tu salud mental, tus relaciones, tu comunión con Dios, tu testimonio cristiano, tu paz interior, tu capacidad de experimentar gozo genuino. Todo se ve afectado cuando descuidas la vigilancia espiritual, el perdón radical y la gratitud constante. Pero no vine aquí solo para mostrarte el problema. Vine para ofrecerte la solución. Porque si bien es cierto que has olvidado estas tres claves esenciales, también es cierto que nunca es demasiado tarde para recuperarlas. Dios en su misericordia infinita te está dando hoy una nueva oportunidad para blindar tu mente, para cerrar esas puertas que has dejado abiertas, para restaurar las defensas espirituales que el enemigo ha derribado. Comencemos con la vigilancia espiritual. ¿Cómo la recuperas? ¿Cómo empiezas a vigilar tus pensamientos cuando has pasado tanto tiempo dejándolos correr libremente? El primer paso es reconocer que necesitas ayuda divina. No puedes hacerlo con tus propias fuerzas. En el Salmo 139, versículos 23 y 24, David oró: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Pídele al Espíritu Santo que te ayude a discernir tus pensamientos, que te muestre cuáles vienen de Él y cuáles son sugerencias del enemigo, que te alerte cuando estés entreteniendo ideas peligrosas. El Espíritu Santo es tu ayudador, tu consejero, tu guía interior. Él puede enseñarte a reconocer la voz de Dios y a rechazar las voces que te alejan de Él, pero tienes que invitarlo a participar activamente en tu vida mental. El segundo paso práctico es establecer momentos diarios de evaluación mental. Por la mañana, antes de comenzar tu día, dedica unos minutos a consagrar tu mente a Dios. Pídele que guarde tus pensamientos, que te dé discernimiento, que te mantenga alerta. Por la noche, antes de dormir, revisa tu día. Pregúntate, ¿qué pensamientos permití hoy que no debería haber permitido? ¿En qué momentos bajé la guardia? ¿Qué debo hacer diferente mañana? Esta práctica de examen diario es poderosa. Te hace consciente de tus patrones mentales, te ayuda a identificar en qué situaciones eres más vulnerable. Quizás descubres que cuando estás cansado, tu mente es más propensa a pensamientos negativos, o que cuando estás solo, tiendes a entretener tentaciones específicas, o que ciertas conversaciones o programas de televisión te dejan con dudas sobre tu fe. Una vez que identificas estos patrones, puedes tomar medidas preventivas. El tercer paso es memorizar versículos bíblicos específicos que puedas usar como armas cuando vengan pensamientos destructivos. Cuando llegue la duda, tendrás un versículo que declara la fidelidad de Dios. Cuando venga el temor, recitarás la promesa de que Dios está contigo. Cuando surja la tentación, proclamarás la verdad de que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. En Efesios capítulo 6, versículo 17, Pablo llama a la palabra de Dios la espada del Espíritu. Es tu arma ofensiva en la batalla mental.
Ahora hablemos de cómo recuperar el perdón radical. Si en este momento hay personas a las que no has perdonado, personas que ocupan espacio en tu mente con resentimiento y amargura, es hora de liberarte. Y quiero ser muy claro contigo, perdonar no es fácil, especialmente cuando la herida ha sido profunda. No voy a minimizar tu dolor ni a decirte que lo que te hicieron no fue grave, pero lo que sí te digo es que mantenerte en la falta de perdón te hace más daño a ti que a la persona que te ofendió. El primer paso para recuperar el perdón es tomar una decisión de voluntad. El perdón no es un sentimiento, es una elección. Decides perdonar incluso cuando tu corazón todavía duele, incluso cuando tus emociones gritan venganza. Decides porque sabes que es lo correcto, porque sabes que es lo que Cristo te pide, porque sabes que tu libertad depende de ello. En Lucas capítulo 6, versículo 37, Jesús ordenó: perdonad y seréis perdonados. El segundo paso es orar por la persona que te hirió. Esto puede sonar imposible, incluso ofensivo. ¿Orar por alguien que te causó tanto dolor? Sí, exactamente eso. Porque cuando oras por alguien, algo cambia en tu corazón. Es difícil mantener el odio hacia alguien por quien intercedes ante Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 44, Jesús nos enseñó: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No tienes que orar para que les vaya bien en todo. Puedes orar para que Dios les revele su pecado, para que se arrepientan, para que encuentren a Cristo. Pero el simple acto de orar por ellos comenzará a ablandar tu corazón, a crear espacio para la compasión donde antes solo había amargura. Y con el tiempo, descubrirás que puedes mirar a esa persona sin que tu corazón se llene de dolor y resentimiento. El tercer paso es soltar el derecho de venganza. Reconoce que la justicia le pertenece a Dios, no a ti. En Romanos capítulo 12, versículo 19 leemos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios ve todo, conoce todas las circunstancias, y Él se encargará de hacer justicia perfecta. Tu trabajo es soltar, perdonar, dejar ir. Tal vez necesites escribir una carta que nunca enviarás, donde expreses todo el dolor, toda la ira, y luego declares que perdonas. O quizás necesites un momento a solas con Dios donde verbalices el perdón, donde digas en voz alta: Padre, con tu ayuda, perdono a esta persona. Suelto mi derecho de vengarme. Entrego esta situación en tus manos. Libérame de esta cadena. Y cada vez que vuelvan los pensamientos de resentimiento, repite ese acto de perdón hasta que tu corazón quede completamente libre. Ahora llegamos a la gratitud constante. ¿Cómo la recuperas cuando tu mente se ha acostumbrado a quejarse, a enfocarse en lo negativo, a ver solo lo que falta? El primer paso es comenzar un diario de gratitud. Cada día, sin excepción, escribe al menos 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser grandes o pequeñas: la salvación en Cristo, la salud para despertar, el alimento en tu mesa, una conversación significativa, un atardecer hermoso, la risa de un hijo. Al principio puede parecer mecánico, como un ejercicio forzado, pero con el tiempo comenzarás a entrenar tu mente para buscar activamente las bendiciones en lugar de enfocarse automáticamente en los problemas. Tu cerebro se reconfigura, aprende a ver lo bueno, a reconocer la mano de Dios en los detalles cotidianos. En el Salmo 107, versículo 8 leemos: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El segundo paso es practicar la gratitud verbal. Dile a las personas que aprecias lo que hacen por ti. Agradece a tu cónyuge por los sacrificios diarios. Agradece a tus hijos por su amor. Agradece a tus amigos por su apoyo. Agradece a Dios en voz alta durante tu día. Cuando alguien te pregunte cómo estás, en lugar de quejarte, menciona algo por lo que estás agradecido. Verás cómo esta práctica cambia no solo tu perspectiva, sino también tus relaciones. El tercer paso es reemplazar cada queja con una expresión de gratitud. Cuando te descubras quejándote del tráfico, agradece que tienes un vehículo. Cuando te quejes del clima,
agradece que tienes un techo sobre tu cabeza. Cuando te lamentes de tu trabajo, agradece que tienes empleo. Este cambio mental requiere práctica constante, pero es transformador. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, Pablo nos instruye: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La gratitud constante no significa negar las dificultades reales, ni pretender que todo está perfecto. Significa elegir ver también lo bueno en medio de lo difícil. Significa reconocer que incluso en las pruebas, Dios está contigo, obrando para tu bien, enseñándote, fortaleciéndote. Significa confiar en que Él tiene un propósito aún en lo que no comprendes, y agradecer incluso cuando no ves el panorama completo. Estas son las maneras prácticas de recuperar las 3 claves que has olvidado: vigilancia espiritual mediante el examen diario y la memorización de las Escrituras; perdón radical mediante la decisión consciente, la oración por tus ofensores y soltar la venganza; gratitud constante mediante un diario, expresión verbal y reemplazo de quejas. Son pasos concretos, acciones específicas que puedes comenzar a implementar hoy mismo. Pero necesitas entender algo fundamental: recuperar estas claves no es un evento único, sino un proceso continuo. No vas a dominar la vigilancia espiritual en una semana. No perdonarás todas las heridas profundas en un día. No te convertirás en una persona completamente agradecida de la noche a la mañana. Es un caminar diario, una decisión que tomas cada mañana al despertar, un compromiso que renuevas cuando fallas y vuelves a empezar. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, Pablo escribió: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, no de año en año, no cuando te sientas inspirado, sino diariamente. Cada día es una oportunidad para fortalecer tu mente, para cerrar las puertas al enemigo, para blindar tus pensamientos con la verdad de Dios. Y cuando falles, porque fallarás, no te condenes. No permitas que el enemigo te haga sentir que no hay esperanza para ti, que has caído demasiadas veces, que eres demasiado débil para cambiar. Recuerda que la gracia de Dios es suficiente para ti, que su poder se perfecciona en tu debilidad. Levántate, pide perdón si es necesario, aprende de la experiencia y sigue adelante con determinación renovada. Hermano, hermana, hemos recorrido juntos este camino profundo. Jesús te dio 10 claves para blindar tu mente, pero hoy hemos identificado las 3 que más fácilmente olvidas: la vigilancia espiritual, el perdón radical y la gratitud constante. Ahora sabes cuáles son, conoces las consecuencias de descuidarlas y tienes pasos prácticos para recuperarlas. No permitas que este mensaje se quede solo en tu mente como información. Conviértelo en transformación. Toma la decisión hoy de cerrar esas puertas que has dejado abiertas al enemigo. Comienza a vigilar tus pensamientos, a perdonar de corazón, a agradecer constantemente. Tu paz mental, tu libertad espiritual y tu intimidad con Dios dependen de ello. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte nuevamente a descargar nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Está disponible en el primer comentario fijado. Es una herramienta poderosa que te acompañará en este proceso de transformación espiritual. Te agradezco de corazón por haber dedicado este tiempo para escuchar esta palabra. Si te ha bendecido, suscríbete a este canal, activa la campanita para recibir notificaciones, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Tus comentarios son importantes para mí. Cuéntame cómo Dios te ha hablado hoy. Continúa fortaleciendo tu fe con los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Que el Señor bendiga tu mente, guarde tu corazón y te llene de su paz perfecta. Hasta pronto.